Bienvenidos, caminantes del otro camino. Bienvenidos a otro videoprograma del otrocamino.org. Días atrás hicimos una entrevista al prestigioso David Parcerisa. Hemos dicho durante esa entrevista que uno de los secretos iniciáticos que nos transmitieron las culturas del planeta es que la dialéctica de festejar y de agradecer posibilita crecer sostenidamente. Si además a eso le sumamos la opción de integrar, el crecimiento sostenido se potencia. Y si de integrar se trata, hoy también se suma a nuestra conferencia David Cangá, un prestigioso ufólogo de las tierras del Ecuador. Dijimos entonces que potenciamos en acto y demostrándolo que desde que hicimos esa entrevista sigue el crecimiento sostenido. Y estamos hoy aquí con David Parcerisa, con David Cangá, donde trataremos un tema que creo que es sumamente interesante, que es la relación que hay en los textos bíblicos con los alienígenas y que se juega en la historia de la humanidad desde aquel pasado remoto y el presente actual. Dicen los maestros que cuando el sol brilla, brilla para todos y que más de un sol puede brillar en el mismo firmamento, porque cada vez que miramos el cielo lo que vemos brillar son soles. Y hoy tenemos dos astros, David Parcerisa, David Cangá. Muy buenos días. Buenos días, Cristian. Hola. David, tocayo. Hola, amigo. Aquí estamos. Bueno, decíamos que ambos tienen algo en común y es que son investigadores muy prestigiosos, han escrito libros, hecho sagas y siempre la temática que tratan es develar esa verdad oculta, velada al ser humano, que influye, como decíamos, desde tiempos bíblicos, desde la misma historia de la creación de la raza humana. Estamos ante un experto de la mitología sumeria y un experto de la mitología judeo-cristiana. ¿Qué tienen para contarnos al respecto de esa unión, esa simbiosis que tienen ambas mitologías, empezando desde, obviamente, Caín y Abel, el Génesis, Enki y Enlil como figuras principales de este juego? Primero que nada, Cristian, agradecerte por este contacto y hacer algunas aclaraciones. Experto no soy, famoso tampoco, y ufólogo, yo pienso que lo que hago se puede encasillar dentro de la ufología, pero digamos que yo no me siento tampoco tanto como el ufólogo porque necesitaría tener más conocimiento de lo que tengo para ya sentirme el ufólogo. Pero bueno, te agradezco por esas cálidas palabras. Yo de un tiempito para acá he venido investigando el tema de los dioses bíblicos. O sea, el tema de los dioses en estas mitologías o tradiciones judeocristianas, son más bien judías, ¿no? Pero luego viene el nacimiento de una nueva religión a partir de eso y la comparto. Y respecto a eso, escribí hace unos años un libro que se llama Desenmascarando a Yahvé. Y ahora estoy escribiendo otro libro. Cuando escribí Desenmascarando a Yahvé, yo era una persona común y corriente, lo sigo siendo. Y al comienzo de mi vida era creyente, hasta que, o sea, en el sentido de que nací en una familia con creencia religiosa católica. Cuando me hice parte del grupo de investigación de aficionados, del ufólogo, que él sí es famoso aquí en Ecuador, Jaime Rodríguez. Estando dentro de ese grupo, tuve acceso al borrador de un libro que él estaba escribiendo, en donde se hablaba de Yahvé como extraterrestre. Y fue la primera vez que yo abordé esa temática. Y dentro de ese borrador, entonces él escribía que sí, que la nube que guiaba a los israelitas era una nave, y que cuando descendió esa nube era el descenso de una nave. Y todo a mí me parecía, wow, era la primera vez que yo escuchaba esas teorías, ¿no? Y me parecían que tenían sentido. Pero lo que más me impactó de ese borrador del libro es cuando Jaime Rodríguez analiza la personalidad de Yahvé
para decir que no era, como prueba que no era Dios, él copia una cita bíblica del Antiguo Testamento que está en el libro de Números, y dice más o menos esto, que cuando iban ya por el desierto los israelitas rumbo a Canaán, ya habían recibido las leyes, se encuentran un hombre que estaba recogiendo leña, pero era día sábado, lo cual estaba prohibido. Entonces ellos lo apresan y empiezan a deliberar qué hacer con él. Y en medio de las deliberaciones interviene su Dios y les dice algo así como que más o menos como que no pierdan el tiempo él liberando, él tiene que morirse. Sáquenlo afuera del campamento y que toda la comunidad lo apedree. Lo sacaron y lo apedrearon hasta que murió. Cuando yo leí eso, yo me quedé como en shock porque yo había tenido una educación católica. O sea, yo estuve en la escuela católica, colegio católico, había hecho la primera comunión, confirmación, clases de catequesis, y nunca había escuchado tal cosa del Dios de la Biblia. Entonces yo primero dije, esto no puede ser, porque yo ya lo supiera, por todo lo que me han enseñado. Entonces, ¿qué me quedaba para comprobar? Tomar la Biblia y verificar si era cierto eso. Así que eso hice. Cuando cojo la Biblia, cuando agarro la Biblia y leo eso, tal cual estaba en el libro, dije, este no puede ser Dios. Y así, hasta ahí llegó mi creencia en ese Dios. Y yo sentía dentro de mí la necesidad de, a mi hermano, salí corriendo a mi hermano, decirle, Antonio, mira cómo nos han engañado, porque mi hermano tiene la misma formación que yo, en el mismo colegio que yo estudiamos, para hacerle saber cómo nos habían engañado, porque nos habían engañado. Y a él no le importó. Entonces, ese fue un día icónico porque yo desperté y me di cuenta que soy un caso atípico. Porque yo le llamo despertar a esto de conocer que a veces a quien adoramos como Dios no es como pensamos o como nos han enseñado. A lo menos no como a mí me habían enseñado en la escuela del colegio católico y todas las clases de catequesis. A mí sí me importó descubrir que no reunía esas características, pero a los demás no les importa. Pasaron unos años de eso y yo me iba encontrando con más casos de gente que no le importaba. Entonces, llegó un momento en que estaba en un debate con un amigo, defensor de Yahvé, y solamente para reunir pruebas para ese debate empecé a leer la Biblia, pero críticamente, solamente para ese debate. Y leía. Reuní mucha información, conseguí lo que quería, ganar el debate, pero luego me quedé con la información, porque además que encontré muchísimo más de lo que yo había buscado, lo que me esperaba encontrar. Entonces ahí empieza a nacer en mí la idea de escribir un libro, pero yo no soy escritor, yo no sé cómo voy a hacerlo. Seguí leyendo. Cuando llegué a las partes de las cartas de Pablo, esa fue la gota que derramó el vaso. Y ahí decidí escribir el libro. Porque todo me pareció un gran engaño. Entonces yo quería a través de mi libro demostrar ese gran engaño. Y así nace Desenmascarando a Yahvé. Entonces, por eso te digo, yo nunca me presento como escritor. Yo me presento como un aficionado, como nos decía nuestro maestro, Jaime Rodríguez, espíritus inquietos. Soy un espíritu inquieto, siempre estoy buscando un poco más. Bueno, desde que escribí el libro hasta esta fecha, he retomado la investigación y he cambiado, digamos, ideas que tenía y que plasmé en ese libro. En ese libro y en los videos que tú has visto sobre mí en YouTube, yo sostengo la teoría de que Jesús era enviado por una entidad opositora a Yahvé. Y la misión de Jesús era demostrar al mundo quién es Yahvé y quitarle su poder, y a partir de eso hacer una nueva religión, digamos que más pacífica. O sea, la antítesis de eso. Y yo sostenía y trato de mostrar en ese libro que esa fue la misión de Jesús. Pero hoy, prácticamente 5 años después de que escribí ese libro, mi teoría es diferente, muy diferente.
Ahora yo pienso que Jesús es parte del complot. Y eso lo pienso demostrar en un nuevo libro. Para llegar hasta eso, tenemos que, como tú bien decías, partir desde el comienzo. Ya. Los investigadores sobre este tema, sobre los dioses ancestrales, yo he leído algunos libros, he leído a Sitchin, y yo me di cuenta ahora en esta nueva investigación que estoy haciendo que un tema que es muy recurrente no ha sido muy tratado como debiera, como el tema de los sacrificios rituales. Sitchin, que es prácticamente la máxima autoridad mientras vivió sobre el tema de los Anunnaki, porque él mismo era traductor de los secretos cuneiformes. Él habló sobre muchos temas, pero yo no noto, y he consultado con personas que han leído más libros que yo, cuando él aborda el tema de los sacrificios, y él no lo aborda. Y para mí, en una parte de la historia, ese es el eje central de la historia, los sacrificios rituales. Kanga, realmente bueno, es muy interesante lo que nos estás planteando. Creo que aquella persona que esté escuchando el mensaje que estás transmitiendo, independientemente de si esté de acuerdo o no, te puedo asegurar que es atrapante y va a generar eso que vos mencionabas en un punto de este espíritu inquieto en la gente. Al menos le va a generar esa, y será o no será. Y en ese será o no será, quiero hacer una pequeña anudación con lo que es qué nos dice el psicoanálisis, digamos, o también poder entender qué nos diría el psicoanálisis. Yo comentaba en la entrevista que hicimos con Parceriza en días anteriores que desde el psicoanálisis Yahvé es un dios psicótico. Tiene todas las características que tiene un cuadro psicótico analizado desde el psicoanálisis. Pero hay un punto todavía más importante que podemos aplicar aquí, que también, tanto como el psicoanálisis nos los enseñan las culturas iniciáticas, y es que cuando surge más de una cuestión a entender, la clave está en encontrar lo idéntico no diferente y lo diferente no idéntico. Eso te empieza a permitir separar la paja del trigo. Y en el Antiguo Testamento, cuando uno lo lee desde el Génesis, y lo lee sin el velo de lo que nos dijeron que tiene que decir, que es lo que nos enseñó Hollywood, la iglesia, los dogmas, etc., hay un punto fundamental, y es que siempre habla de dioses, nunca habla de Dios, siempre lo pone en plural, y según lo podemos leer en el Antiguo Testamento. Y acá, Parceriza, es donde quiero preguntarte, ¿por qué nos habla de dioses y no de Dios? Bueno, pues lógicamente había una gran rivalidad de diferentes entidades que yo mantengo la postura de que estaban enfrentadas entre sí. Y sobre todo para, digamos, hacerse con el control absoluto de la raza humana y del planeta en sí. Sin embargo, yo creo que lo que es en los inicios de la historia, hay mucha gente ahora que dice que tenemos que remontarnos mucho más para atrás, con el tema de la Atlántida y Lemuria. Pero bueno, yo es un tema que no he basado aún mis investigaciones en ese particular, porque me parece algo un poco insustancial aún, ¿eh? O sea, el primero, en teoría, que empezó a hablar de la Atlántida y todo esto fue Platón, lógicamente. Pero no he encontrado hasta el día de hoy una evidencia plausible, algo que puedas acogerte como podemos hacer, por ejemplo, yo y Kanga con los textos sumerios o con los textos hebreos, ¿no? Lógicamente. Bueno, yo solamente quería comentar, antes David Kanga ha citado a Zecharia y Sitchin, de una forma insinuada que tampoco está del todo de acuerdo con las interpretaciones que hizo de esas traducciones de las tablillas de arcilla. Bien, yo aprovecho este momento para aclarar, y por favor, de una vez por todas, que yo hice la saga de los Anunnaki exclusivamente bajo la versión sitchiniana, sin ningún recelo, sin ningún ánimo de crítica. Pensé que era una aventura lo suficientemente interesante como para hacerla gráfica, hacerla como si fuera más o menos una película, ¿no? Hay gente que dice, bueno, parece Star Wars, ¿no? Con tanta navecita y tal.
Bueno, pues sí, quizás se nos fue un poco la mano a nivel espectacular, ¿no? Pero tengo que decir que ahora que la saga se ha quedado un poco atrás, en el tiempo me refiero, yo también he cambiado y mis puntos de vista también. Yo tengo que decir que Zecharia Sitchin, estoy convencido a día de hoy de que no solo fabuló muchos pasajes, realmente muchas partes de esos relatos que él tradujo, sino que además adosó cosecha propia en estos escritos, en estas traducciones. Y eso se ve muy bien, por ejemplo, en el libro perdido de Enki, The Lost Book of Enki. Ahí se ve perfectamente cómo mete mano y de alguna forma hay pequeños detalles y cosas que se nota que lo que está intentando hacer es reforzar sus propias teorías y sobre todo en relación a la conversación, supuesta conversación final entre Enki y Enlil. Yo ahí no acabo de estar del todo de acuerdo. Sitchin quiere dar una imagen de los Anunnaki muy idílica, muy humana, demasiado exclusivamente humana. Es como si se hubiera enamorado románticamente de ellos. Los idealizó y es más, él ni siquiera se podía hablar sobre de que los Anunnakis podían ser reptilianos humanoides. O sea, estamos hablando ya de algo completamente diferente de la raza humana. Él no se planteaba ni siquiera eso. Para Sitchin, los Anunnaki eran humanos como nosotros, solo que más altos. Entonces, omitía cualquier tipo de información que está desperdigada por todas las culturas del mundo, de que están hablando de dioses reptiles venidos de las estrellas. Eso está en todas partes, en todas las culturas, no solamente en la Sumeria. Sin embargo, Sitchin, nada de nada. No habla, no conoce. O sí conoce, pero no lo quiere decir. Entonces, esa terquedad, esa ofuscación a querer relacionarse con otros investigadores, porque Sitchin era muy tozudo también. Él estaba muy obstinado en sus teorías y era muy difícil que se dejara rebatir. Antes, hace unos días comentamos con David Kangá, en algunos congresos, el propio Sitchin decía, bueno, si vienen ciertas personas por llevarme la contraria, no vengo, no doy la conferencia. Ese era su modus operandi. No se le podía llevar la contraria a Sitchin. Entonces, bueno, eso ya para empezar, eso te quita un poquillo ya de credibilidad, para empezar. Pero luego vas viendo cosas que no encajan. Yo citaría la primera de ellas, que no estoy nada de acuerdo con Sitchin, y es lo de Nibiru. Yo, los expertos que he consultado en lenguas muertas, a mí me han dicho que no han encontrado ningún indicio de que Nibiru exista. De que se cite, quiero decir, perdón, de que se cite Nibiru como un planeta del cual llegaron los supuestos habitantes, los Anunnaki. Sí se habla de Anunnaki, sí se habla de estos seres. Evidentemente, nadie de los que ha estudiado los textos sumerios y todas las culturas antiguas de la Tierra tiene duda alguna de que estos seres, sean extraterrestres o interdimensionales, estuvieron aquí, hicieron de las suyas, crearon al hombre, o lo hibridaron, mejor dicho. Todo eso está muy claro que es así. Ahora bien, lo de Nibiru, insisto, pueden ser muchas cosas. Aquí en España, por ejemplo, tenemos a un gran investigador, Carlos Mesa, que dice que Nibiru no es otra cosa que un punto determinado en el cielo, con una cierta distancia con respecto a la Tierra, y que a veces, cuando se cruzaba Venus o se cruzaba Júpiter, pues ese punto era Nibiru, pero no hablaba de un planeta en sí 6 veces más grande que la Tierra, que hacía un paso cada 3.600 años. Además, Sitchin también echaba mano de mucha antigüedad de años. Hablaba de que los Anunnaki llegaron hace 445.000 años. En cambio, todos los estudiosos como Robert Bauval, que han estudiado las pirámides, la correlación de la posición de las pirámides con respecto a Orión, etcétera, todos coinciden en decir que eso habla de una antigüedad, la fundación de estas culturas, de 10.000 años, no 445.000 años. Se va muy, 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 muy para atrás. Y está hablando de un planeta que hace una órbita de 3.600 años. La verdad que es un poco para cogerlo por los pelos, incluso a nivel astronómico todo esto.
Entonces, bueno, yo quería decir que yo soy autor de la saga de los Anunnaki, pero lógicamente esa fue la versión de Sitchin. Ahora nos toca a mí y a gente como Kanga, digamos, rebatir un poco todo esto, analizar, porque si no, lo de Sitchin se acabaría convirtiendo en un dogma. Yo también tengo Y un esto, reparo. dime. Yo también tengo mi mayor reparo respecto a Sitchin. Es algo que él afirmó en un libro suyo que se llama Encuentros Divinos. Sí. Al final, Ahí va. ya, de sus libros, tengo la impresión, no me considero experto en Sitchin, pero tengo la impresión que de sus libros es el que más toca las fuentes hebreas. Más personajes bíblicos toca es en ese libro, en Encuentros Divinos. Al final del libro, él se plantea la pregunta, ¿quién es Yahvé? Él se plantea y explora algunas posibilidades. Si puede ser Ninurta, si puede ser Adá, y va descartando. Pone un caso, un perfil y dice, no puede, analiza, no puede ser por esto. No, descarta. Y al final, él concluye que Yahvé no es otro que el Dios auténtico del cosmos, el Dios creador del cosmos. Cuando Para yo ponerse leí las manos eso, en la cabeza. digo, ¿qué es esto? O sea, hasta ahí llego. O sea, no. Ese es mi mayor reparo respecto de Sitchin y coincido, yo tampoco, de lo que he leído en mi humilde criterio, no soy un experto tampoco en escrituras antiguas, pero de las fuentes traducidas que he leído, no encuentro que se mencione Nibiru. Por ejemplo, la Trajasis comienza a partir de lo que estos seres llegaron acá, pero no te menciona de dónde vinieron, no te menciona Nibiru. No. Entonces yo coincido en ese punto con Parcerisa. Sí, No, es que se están planteando, la gente, a mí me escribe cada día preguntándome lo mismo. Eh, Quieren saber más sobre los Anunnaki, quieren saber más sobre estos seres, lógicamente. Todos estamos en lo mismo, todos estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, yo actualmente tengo que decir que no niego que Nibiru exista, no niego que pueda existir, evidentemente, un planeta que haga una órbita X y tal, pero yo de momento no he encontrado ningún apoyo lo suficientemente sólido para dar fuerza a esta posibilidad. Y hoy en día, viendo la forma en que están distribuidas las pirámides, todos estos centros megalíticos de la Tierra, hasta incluso las iglesias o las catedrales, uno se va dando cuenta de que hay unas fuerzas, un conocimiento oculto desde lo más antiguo y que está relacionado evidentemente con la radiestesia, con el estudio de estas energías magnéticas telúricas que hay bajo tierra, ¿no? Hay una red de líneas ley que cruzan la Tierra. Creo que hay varios mapas o hay ciertos investigadores que se han incluso aventurado a marcar estas líneas que recorren el subsuelo terrestre y yo creo que todo está relacionado con el origen de estas entidades. Es decir, cuando estas líneas se cruzan, en lo que se llaman los vórtices. Hay una gran cantidad de energía que estos seres pueden eficazmente utilizar como puertas dimensionales, como de alguna forma ventanas hacia algún lugar remoto o del universo. Y a este respecto podríamos apoyar muchas teorías que dicen que podrían venir de las Pléyades, porque en los textos sumerios encontramos la expresión Mulmul. Mulmul significa Pléyades. Y también tiene mucho que ver con Orión, constelación de Orión. Entonces, yo no sé si exactamente vienen los Anunnaki de otros planetas, de otras constelaciones, y utilizan agujeros negros, lo que ahora están de alguna forma, se está empezando a profundizar bastante, y la física cuántica también. O bien estamos ya hablando de entidades que proceden de mundos absolutamente desconocidos para nosotros, más allá del universo conocido para nosotros. Pero estoy seguro de que estos seres tenían la llave para entrar y salir en ciertos puntos concretos de la Tierra. bien. Yo, si me permiten, lo que puedo decir respecto de lo que estabas mencionando vos, Parcerisa, es que en todo el arte, digamos, sumerio, por ejemplo, se ve los 7 puntos representantes de las Pléyades. ¿Sí? Lo vemos en muchos puntos, con lo cual está claro que hay un legado, un saber o alguna situación similar que ellos tomaron de ahí.
mismo desde las enseñanzas que las culturas iniciáticas han legado, es mucho más simple encontrar, si uno ya lee toda su mitología, de que ese saber llegó desde otro lugar y siempre hacen referente a las playas. Esto lo vemos, por ejemplo, desde la mitología Hopi, ¿sí? De los nativos de lo que es la zona de cruce entre México y Estados Unidos, en donde en sus pinturas, sus cuadros muestran que hay alguien que les trajo un saber y hacen referencia más al tema de las playas. Ahora, sí. Yo tengo otro candidato como posible origen de estos seres. Otro más. Sí. Yo me he leído el Corán, todo el Corán. En una parte del Corán, quien dicta el Corán a Mahoma es Gabriel, el mismo Gabriel de las fuentes hebreas. Y Gabriel habla en representación de los otros ángeles o arcángeles que están al servicio de un solo Dios. Tú muchas veces cuando lees el Corán encuentras que quien le habla a Mahoma habla en plural. Nosotros, nosotros, nosotros. Pero ese nosotros significa el grupo de seres que están al servicio de un solo ser. Es una religión monoteísta. Ya. Entonces, en una parte Gabriel le dice a Mahoma, refiriéndose a su Dios, dice que es el señor de la canícula. Y la canícula es una forma de referirse a Sirio. Por eso lo dicen en el Can, de ahí viene canícula. O sea, significa, él es el señor de Sirio, que yo interpreto como que puede ser Sirio su lugar de origen. Interesante, siempre hay una relación al respecto. Los Dogo en África también fueron los que hablaron de Sirio A y Sirio B, y parece ser que esas entidades tenían un aspecto mitad, bueno, sí, más o menos humanoide, pero tenían rasgos de pez. Se habla, incluso el autor español JJ Benítez viajó incluso a visitar estas tribus, y le dijeron que en un momento dado estos seres les introdujeron una especie de... No se sabe muy bien si eran objetos artificiales o bien era algún tipo de extensión que salía, o una especie de tentáculos que salían de su cuerpo, y se lo introducían por la nariz y les absorbían toda la sangre. Y lo hicieron con cientos de ellos. Dejaron al poblado seco. Eso es lo que dice JJ Benítez, y que, claro, muchos años se ha ido, de alguna forma, pues la opinión pública se ha centrado a hablar de este conocimiento que tenían de Sirio A y Sirio B, pero no se hablaba de cómo había acabado ese contacto con estos seres. Y él lo comentó recientemente en una entrevista. Sí, está claro que volvemos a ver con esto que nos estás contando esa relación que tiene que ver o con un ritual o con un sacrificio, de alguna manera, hasta el punto de que vayas a la cultura que vayas, en su mitología vas a encontrar este tipo de cuestiones. Todos sabemos que las fuentes sumerias, o más bien mesopotámicas, son más antiguas que las hebreas, reconocidos por los mismos académicos hebreos o lo que es la Iglesia Católica. Reconocen que, por ejemplo, el poema de Gilgamesh, donde en una parte narra la versión del diluvio pero babilónica, es la misma versión, es el mismo hecho que el diluvio narraba en la Biblia. Solo que la versión babilónica, que tú la encuentras también en el Atrahasis, es más antiguo. O sea, tenemos dos fuentes, una más antigua que otra, narrando el mismo hecho. Entonces, el Unapishtim o Siusudra es el mismo Noé de la Biblia. Y de hecho es el mismo suceso, un diluvio, pero una deidad le advierte a un hombre que para que se salve tiene que construir un arca y meter animales. Bueno, es lo mismo. Okay. Entonces, yo sostengo la teoría de que las entidades que vinieron a este planeta tenían una necesidad imperiosa de sacrificios. Y fue por ese fin que ocurrieron muchos eventos. Ya. En el Atrahasis se narra cuando estos seres llegan y empiezan a realizar trabajos de extracción de minerales. Y quienes hacían ese trabajo eran los Igigi.
Los Igigi trabajaban y la cúpula y los dioses vigilaban. Los Igigi hacen una revuelta porque se cansaron del trabajo duro. Entonces, Enlil convoca una reunión. ¿Qué hacemos con ellos? Enlil quería portarse duro con ellos y Enki le dice, no, ellos tienen razón en su reclamo. Pero yo tengo una solución. Por las sabanas de África he visto que camina un ser que podemos hacerlo con este experimento, un esclavo para nosotros, un trabajador para nosotros. Y hacen al hombre como un reemplazo de los Igigi para que trabaje. Así como está narrado el texto, te sugiere que fue para eso que crearon al hombre. Pero, oh sorpresa, pasa un tiempo, Enlil, la humanidad crece y Enlil se queja que la bulla de los humanos no le deja conciliar el sueño. Entonces él quiere exterminarlos y realiza una serie de medidas para disminuir la población. Entonces él hace una reunión con los otros Anunnaki y decide exterminarlos. ¿Qué es lo que va a hacer? Enviar una plaga para que se muera una gran parte. Envía a un ser que por otras fuentes sé que es un tal Nantara, que si tú buscas quién es el demonio de las plagas. Lo envía a que les cause plagas a los humanos para que mueran muchos. Entonces, mientras Enlil convoca a Nantara para que cause plagas a los humanos, Enki contacta a una Pistin o Shusudra, que es el mismo, ¿no? Lo convoca y le dice, mira, ha pasado esto. Porque ya a estas alturas ya se está quejando Shusudra, ¿no? De hasta cuándo los dioses nos hacen esto, hasta cuándo los dioses nos afligen. Enki va y le dice, mira, yo tengo la solución. Dejen de rendir culto a sus dioses regulares y empiecen a rendir culto a Nantara, que es el responsable de este mal que le está causando. Entonces, esa idea que le da Enki a una Pistin, él la lleva a la asamblea de ancianos, construyen un templo para Nantara, le llevan ofrendas a Nantara y Nantara dejó de causarles plaga, solucionar el problema. Entonces, antes de seguir, nosotros tenemos que para hallar las respuestas correctas, hay que primero plantearse las preguntas correctas. La pregunta es, ¿cómo es que seres que vienen acá en una misión científica de repente usaron a los humanos para que le rindan culto? Porque la frase que le dice Enki a Shusudra, dejen de adorar a sus dioses regulares y rindan culto a este otro dios, te sugiere que en algún momento de la historia, después de la creación, esos dioses empezaron a ser adorados. La pregunta es ¿por qué? Imaginémonos para el público que ve una misión de humanos que va a Marte con una misión científica, extraer rocas, analizar el suelo. De repente crean un androide para que les rinda culto. Eso no tiene sentido. Pero bueno, esa es la clave, los sacrificios, el culto ritual. Entonces, con esta solución de rendir culto a Nantara, se acaba el problema. Pasa un tiempo, nuevamente Enlil se queja de que la huella de los humanos no lo deja dormir, convoca otra reunión, hace lo mismo, pero ahora convoca a Adad, que es el dios de las tormentas, para que textualmente retire sus lluvias, para que eso cause una sequía y se mueran de sequía los humanos. O sea, de hambruna, porque no hay frutos en la tierra. Pasa lo mismo y Enlil empieza a azotarlas con la sequía y la hambruna. Entonces otra vez Enki convoca a una Pistin y le dice, miren, dejen de rendir culto a sus dioses regulares y en su lugar ríndanle culto a Adad, porque él es responsable de este mal. Ellos se suben, convocan a la asamblea de ancianos, construyen un templo a Adad, le llevan ofrendas y, oh sorpresa, solucionar el problema. A mí esto me sugiere que este era un complot del cual Enki y Enlil eran parte para adoctrinar a los humanos en el culto ritual. Te causo el mal y también te doy la solución. Ya, entonces, esto también nos prueba que el culto ritual era algo que a los que los Anunnaki inducieron al hombre, y me parece que eso no se ha escrito mucho, y eso es muy importante, porque ese es el enlace con los textos bíblicos. Esto es historia prediluviana,
Luego, al final, viene el diluvio. En el mismo Atrahasis se lee que mientras pasaba el diluvio, estaban arriba, uno supone que las naves, pero estaban arriba viendo, los dioses. Entonces, se quejaban los dioses. Pero textualmente, eso lo dice textual, eso me podrá corroborar Parcerisa. Textual, que arriba los dioses se morían arriba mientras pasaba el diluvio. Se morían de hambre y de sed de cerveza. Textual. Otra vez, la pregunta correcta. ¿Cómo es que seres que tienen la logística para hacer un viaje interplanetario, en el pequeño lapso en que no hay humanos en la Tierra, se mueren de hambre y de sed de cerveza? Sigue el relato. Termina el diluvio, baja una pista del arca. Lo primero que hace es ofrecer un sacrificio a los dioses. Y otra vez, textual, bajan los dioses y como moscas, dice textual en el Atrahasis, como moscas, like flies, dice en inglés, se arremolina alrededor del sacrificio. Entonces, esa es la clave. Claro. ¿Cuál es mi explicación para esto de que se mueren de sed de cerveza? Porque el culto al cual a esas alturas ya estaba el hombre adoctrinado implicaba libaciones rituales. La libación es algo muy importante del culto, tanto ahí como en los que enseñó posteriormente Yahvé. Entonces, la libación era con cerveza. Entonces, al decir ellos que se morían de hambre, hambre se tiene que traducir como hambre del culto ritual. Y sed de cerveza, sed de la parte de la libación que era algo referente al culto ritual. O sea, en resumen, ellos sin los humanos no pueden vivir. ¿Por qué? Porque los humanos les rendían culto. Uno se puede preguntar, si tanto necesitan eso, ¿por qué no son ellos mismos los que se arman, matan a un animal y lo ponen a cocer, verdad? Entonces eso también te dice que no es que radica en el simple acto de poner un animal al fuego, no, en la adoración, en la veneración. Esa es la clave. La veneración hace que ellos ¿Cómo se traduce la veneración? En el culto ritual. Esta es la clave en esta etapa. Ok. Yo sostengo que el enlil de los textos babilónicos, sumerios, mesopotamios en general, es el mismo Yahvé de los textos bíblicos, de los escritos hebreos. Vamos ahora a la etapa prediluviana, pero según las fuentes hebreas. ¿Qué pasa en esta etapa? Tenemos personajes claves, Enoc y Noé. En la Biblia se narra que Enoc fue llevado al cielo. Desapareció porque Dios se lo llevó, dice la Biblia. Desapareció porque Dios se lo llevó. Y en el libro apócrifo de Enoc te dan detalles de esa desaparición. De que él fue llevado al cielo y en el cielo se le instruyó. Pero esa instrucción gira alrededor de cosas sobre las constelaciones, los planetas, cómo funcionan, mucha astronomía. Cuando lees el libro, ahora poco, porque antes nomás conocía las versiones de los autores, pero yo en mi nueva investigación me he propuesto leer yo mismo las fuentes. Ya no confío en los autores porque me parece que distraen a veces el tema. Entonces, cuando yo empecé a releer el libro de Enoch, yo ya iba con esto. O sea, yo sospecho que el tema del adoctrinamiento hacia el culto ritual es la clave. Y yo o sea, lo que dice el libro es pura instrucción sobre cosas rituales, o sea, cosas astronómicas, que el sol, las estaciones, el zodiaco, etc. Cosas muy interesantes. Bueno, yo sospechaba que el fin de la instrucción de Enoch era el culto ritual. Enoch es llevado al cielo, instruido, regresado a la tierra para que transmita a sus hijos esa instrucción y después nuevamente se lo llevaron. Ok. Dejamos eso pendiente ahí. Enoch se fue. Ahora el diluvio. Después de Enoch viene Noé y el diluvio. De hecho, Noé era bisnieto de Enoch. ¿Cuál es la explicación bíblica para el diluvio? Supuestamente es esta, que los hijos de Dios, entiéndase los ángeles, tomaron como mujeres a las hijas de los hombres.
Esas uniones provocaron el nacimiento de seres gigantes que causaban muchas maldades y contaminaban con esas otras maldades a la población humana. Y supuestamente por eso Dios, entre comillas, eliminó a esa humanidad. Tampoco me lo creo. Nuevamente, en el caso de Enoc y en el caso del diluvio, otra vez, la clave es el tema ritual, los sacrificios rituales. ¿Por qué? En el libro apócrifo de Enoc se da detalles de los nombres inclusive de los seres que tomaron a mujeres humanas y se describe el pacto que ellos hacen. Toman mujeres humanas. Y lo que no cuenta la Biblia, y sí cuenta el libro de Enoc, es que su pecado más grave no fue tomar mujeres humanas, sino revelarle secretos a las mujeres humanas y también a los humanos. Cosas que esa humanidad no se había planificado que ellos supieran. Los secretos que revelaron los custodios o ángeles vigilantes eran la clave del diluvio. Entonces, uno se pregunta por qué. Mi teoría es esta. Si tú lees el libro de Enoc, ¿qué enseñaron ellos a los humanos? Cómo curar con raíces, cómo hacer hechizos, cómo hacer protección contra hechizos, cómo crear armas, muchas cosas para uso cotidiano. Si tenemos en cuenta que a esas alturas los seres humanos ya adoctrinados dependían de los dioses para las cosas más elementales, pero ¿a través de qué? A través de sacrificios rituales. El hecho de que ellos supieran muchas cosas los relevaba a tener que recurrir a los dioses para poder vivir. O sea, el hecho de que los ángeles transmitieran conocimiento a los humanos hacía que los humanos ya no dependiesen de los dioses y no les rindan más sacrificios, ofrendas rituales. Esto yo sospechaba. Entonces, en el libro de Enoc se narra los momentos previos al diluvio. Enoc fue llevado nuevamente al cielo. Se narra una parte, al final de ese libro, del libro 1 de Enoc, pero hay 4, en el libro 1. Noé, los momentos previos al diluvio, ve cambios en la atmósfera, siente que algo va a pasar, va a alguna parte, grita al cielo y llama a su antepasado Enoc y le dice, por favor, ¿qué va a pasar? Desesperado. Enoc como que lo contacta, ¿no? ¿Por qué me ha llamado? ¿Qué pasa? No, siento que algo pasa en la tierra, no sé qué va a pasar, explícame. Y Enoc conversa con Noé y le dice esto. Sí, le dice, es cierto. El Señor ha decidido terminar a la humanidad con un diluvio. Pero tú te vas a salvar, porque el Señor sabe que no estás contaminado con las revelaciones. Es decir, las revelaciones era la clave, el motivo del diluvio. ¿Qué pasaba? La deidad quería una nueva humanidad ignorante, que dependiera de los dioses para así poder pedirle sacrificios. So, nuevamente, los sacrificios rituales es el tema central. Ok, ahora, yo sospechaba que el verdadero motivo de la instrucción de Enoc en el cielo era instruirlo en la manera adecuada de los sacrificios rituales. Porque, ojo, los sacrificios rituales no solamente matar a un animal y ponerlo en una brasa. No. Esto es un proceso minucioso que requiere una instrucción previa. Y para mí esa era la verdad, el motivo de la raptada de Enoc y de su instrucción. Y después lo comprobé. Surge a la gente que nos está acompañando, que hace a la relación entre lo que exponía Kangá y lo que hemos aprendido a través de la saga de los Anunnakis, que parceriza lo que entiendo que has querido transmitir con tu mensaje, que tú lo que has hecho es traducir al castellano una información que estaba dada por Sitchin en otro idioma, para resumirlo, no que compartes o que has puesto de tu cosecha. Simplemente no, porque hay mucha gente que me han acusado de ser un refritero de Sitchin.
Sí, sí. No, has Es una palabra muy fea, pero yo, desde luego, no me considero un refritero de Sitchin, primeramente porque ya te digo que hay muchos puntos discordantes que no encajo. Sí, digamos que muchas veces la gente es bastante crítica, pero con malas intenciones, y a veces ni siquiera conocen toda la labor que hay detrás de una investigación. El tiempo, el dinero, relegar ciertas cuestiones, ¿no? Pero bueno, me parecía importante como para cerrar el punto de lo que vos referías, decir que simplemente vos has hecho una saga a través de una traducción que no implica una interpretación. O sea, no hay contenido propio. Digamos que en los últimos capítulos ya empecé un poco a introducir mis propias teorías o conclusiones personales, incluso también contrastando con otros investigadores de todas partes del mundo. Pero sí que, digamos, los 10 primeros capítulos estaban muy bajo la versión Sitchin. Bueno, ahí después cuando nos cuenten un poquito de sus próximos proyectos, seguramente nos harás saber de esta nueva versión que estás trabajando en tu próximo trabajo luego de la celda planetaria. Pero bueno, la pregunta que les quería hacer aquí a ambos, que digo, posiblemente quien sigue el trabajo de ustedes se haga, es ¿en dónde está Anu en todo esto? Si uno se remite a la mitología babilónica, a la mitología sumeria, Anu es el emperador de toda de esta Soberano. cuestión, el soberano. Con lo cual, hasta por una lógica bastante simple, uno diría, si Yahvé estuviera representando una equivalencia, es quien sería Anu. Y aquí les quiero preguntar a ustedes, ¿qué visión tienen al respecto? ¿Dónde queda Anu en todo esto? Si es que queda en algún lado. Bueno, Es que, bueno, con David Kanga los dos coincidimos en que muy probablemente Yahvé era en Lil. Y es porque cuando tú lees los textos sumerios, lo que dice, la forma en la que lo dice, esa forma dictatorial de hacer las cosas, ese incluso, ¿cómo te diría? Sí, casi racismo, las diferencias que hace con los extranjeros, los que no son de Israel. Eh, ese carácter tiránico, ¿no? Todo eso, la forma que desprecia a los demás dioses, es muy parecido. Lees la Biblia y realmente es el mismo ser, ¿no te parece, David? ya, ahora, eh, Anu en los textos mesopotámicos es en jerarquía el principal. Luego sigue en Lil y Enki casi al mismo nivel, un poquito más en Lil. Pero en funciones, ya en los actos, es en Lil el que tiene la voz que comanda. Cuando pasa la revuelta de los Igigi, es en Lil el que convoca la reunión. Y en Lil no les dice qué le parece, dice, no, yo lo convoco a ustedes para decirles que he decidido hacer esto. Y luego ordena, tú, Adak, o sea, es en Lil el que manda. Totalmente, totalmente. Otras fuentes mesopotámicas, tú ves que siempre en Lil es como la voz cantante. Ahora, para mí no es como una figura decorativa. Yo coincido con Parceriza en que el Enlil encajaría más bien en el Dios bíblico. Por otra cosa, porque hasta la etimología te apoya en eso. El Dios que adoraron los patriarcas hebreos, entiéndase, Abraham, Isaac y Jacob, era una entidad a la cual se denominaba El o El Shaddai. Y etimológicamente hablando, en Lil o el cananita es una derivación del enlil mesopotámico. Y luego esa derivación se transforma en el Alá musulmán. Tiene la misma raíz. Yo soy de los que sostiene que tanto el judaísmo como el cristianismo y el islam son tres dogmas, fueron establecidos por el mismo grupo de seres. Entonces, Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. tenemos la etimología de nuestra parte y también tenemos a un personaje clave muy importante, determinante en las tres religiones, que es el ángel Gabriel. Tú tienes en las fuentes oficiales, ¿no? A Gabriel. Por ejemplo, en el libro de Daniel, que es la primera vez que se lo menciona en la Biblia. El libro de Daniel, el profeta Daniel, se refiere a la época en que el pueblo judío era
estaba exiliado en Babilonia, como esclavo en Babilonia, apresado ahí. Entonces a esa época se refieren a los libros de Daniel y Ezequiel. Estando ahí, Daniel tenía visiones, porque era un profeta, tenía visiones. Entonces tuvo una visión, un sueño, no supo interpretarlo, y aparece un tal Gabriel que se lo explica. Y la interpretación que le da Gabriel de ese sueño o visión es que en el futuro vendría un rey que pretendería suprimir las leyes, las fiestas y los sacrificios. O sea, suprimir, quitar la esencia del culto judío. Pero que Dios, dice el ángel, Dios no lo permitiría. Okay. Ese mismo ángel que le dijo eso al profeta Daniel es el que siglos después le anuncia a María el nacimiento de Jesús, que sería, oh sorpresa, la persona que haría justamente eso, suprimir la base de la ritualidad judía, las fiestas, los sacrificios, o como se entiende en el común de las personas, el que abolió las leyes. Claro, tú lo que quieres decir es que, evidentemente, desde los textos sumerios se dice que Enlil es el comandante en jefe de la misión terrestre. Así es. Lógicamente es el que corta el bacalao y, por lo tanto, es el que tiene la supremacía, la logística y todos los medios a su alcance para poder hacer todo este teatro. Porque no es nada más que teatro todo. Desde la venida de estos supuestos mesías hasta los profetas. Los profetas son utilizados como marionetas, ¿no, David? Pero claro, pero ¿cuál es el fin? Identificamos el fin. Luego, o sea, el fin es crear religiones. Estos seres crearon el judaísmo, luego con Jesús crearon el cristianismo, y con Gabriel de por medio. Porque, ojo, esto no está en las fuentes oficiales, pero yo conozco otras fuentes que Abraham, cuando nació, pues el patriarca Abraham, fue abandonado en una cueva por su madre, porque en esa época había una matanza de niños que había ordenado el rey Nimrod, y abandonado al niño ahí, recibió protección ¿de quién? De Gabriel. Protección e instrucción. Entonces Gabriel aparece aquí como una figura importante en el judaísmo, luego anuncia el nacimiento de Jesús, quien crearía el cristianismo, y luego es el mismo ángel que le dicta el Corán a Mahoma, y así nace el Islam. Las tres religiones más influyentes geopolíticamente, las que más muertes han causado entre sí por enfrentamientos, creadas por el mismo grupo de seres. Entonces, para ti, David, el hilo conductor de todo esto sería Gabriel, el ángel Gabriel. Y entonces, con eso, digamos que esa sería una de las razones por las que te ha conducido a sospechar que hasta Jesús está metido en el ajo, de alguna forma, hablando claro. Eso forma parte todo de lo mismo. Sí, eso fue el comienzo, pero después, no solamente las actuaciones del mismo Jesús me hacen pensar que él es parte del complot. Pero para explicar esto, para entender esto, hay que retroceder un poco, ¿me les parece? Mira, sí, permitime un segundito para hacer una acotación. Todo esto que estamos hablando, no es necesario siquiera remontarnos 2000 o 12.000 años atrás. Si miramos un poquito la actualidad y cambiamos los nombres de los personajes, mi pregunta es, ¿qué diferencia hay entre las élites de poder que hoy comandan los destinos del mundo desde lo oscuro, llámense las multinacionales y lo que hay detrás de eso, en donde no tienen ningún problema en generar una enfermedad para luego vender la vacuna, donde problema, reacción, solución. Donde un político no tiene ningún problema en crear toda una crisis económica para luego vender una solución, donde no tienen ningún descaro al generar toda una situación de violencia y de inseguridad, en donde luego te venden la protección. Entonces, digo, está claro que todo esto que estamos viendo, que ustedes nos están contando,
ya viene desde antes y lo siguen utilizando hoy en día. Con lo cual, si hablamos de un teatro, la obra todavía está en plena función. Totalmente. El modus operandi es prácticamente el mismo, ¿no? Ya. Te ofrecen la solución cuando ellos mismos han creado el problema. Yo quiero hacer hincapié en algo. Yo antes pensaba que Jesús había sido enviado para combatir a Yahvé. Ya, entonces, pero los que leen mi libro notan que aunque yo defiendo a Jesús o trato, le doy muy duro a los apóstoles. Le doy muy duro. Entonces, ¿eso por qué? ¿Por qué alguien se preguntaría, por qué si David defiende a Jesús, ataca a los que tomaron su posta? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me parece que la misión de Jesús, o sea, a ver, retrocedamos un poco. El Yahvé de las fuentes hebreas, ¿qué necesitaba? Adoración, veneración, manifestado en la práctica en culto ritual. Eso fue una etapa. Entonces, era tan importante el culto ritual que en la Biblia, ustedes leen el libro Levítico, solamente son instrucciones rituales. Ojo con eso, no está por gusto. O sea, era un proceso muy importante. Y el hecho objetivo de que prácticamente todas las culturas antiguas hayan rendido culto ritual a sus dioses, hasta sacrificios humanos, nos tiene que llamar la atención. Era muy importante ese suceso en la relación, en la interacción entre estos seres y los hombres. O sea, ahí, a ese evento, volquemos nuestra atención. Eso es lo que estoy haciendo yo. Ok, retomando un poco el hilo. Yo decía antes que la misión de Enoc, llevado al cielo, luego regresado a tierra para que instruya, transmita lo que aprendió, y nuevamente llevado al cielo, era dejar por escrito, porque es un libro, la forma apropiada de practicar el culto ritual. Aunque en el libro de Enoc no se habla de eso, pero yo encontré otra fuente que sí me hace pensar que no estoy equivocado en esa sospecha. ¿Por qué? En el libro de los jubileos se cuenta que Abraham, antes de morir, le dice a su hijo Isaac, hijo, le recomienda cómo comportarse, cómo servir a Dios, que no se aparte de ese culto, bla, bla, bla. Y le dice esto, resumiendo, ¿no? Cuando vayas a presentar un sacrificio, tienes que hacerlo de esta manera. Y empieza un detalle minucioso en el mismo estilo que el libro de Levítico. Estoy hablando de un libro apócrifo que es el libro de los jubileos. O sea, Abraham instruyendo a su hijo Isaac en la forma de hacer sacrificios rituales. ¿Qué hace con los intestinos, con la grasa de esta parte? Que esto lo quema, esto lo bota, esto... Y al final de eso le dice, porque así lo encontré escrito en el libro de mis antepasados, Enoc y Noé. Bingo. Eso prueba que el verdadero motivo de la instrucción de Enoc era el sacrificio ritual, la forma correcta de hacer los sacrificios. Okay. Sí, por supuesto. Además, entonces, hay que ver que es como un libro de cocina, de la forma que se explican estos sacrificios. Se les saca la grasa. Ya. Es una pasada. En ese punto de la historia, el culto ritual era el fin principal, lo que ellos más querían. Ya. Pero ¿qué pasó después? Que el Dios o la entidad que se manifestó a los patriarcas no actúa de la misma forma como el Dios que se manifestó a los israelitas, a los hebreos rescatados de Egipto. La forma como actúa el Yahvé a partir de ese momento histórico, a partir de Egipto, no se vio antes. O sea, esa hazaña, esa violencia, esa perversidad no estaba descrita cuando se hablaba de los dioses o el Dios que había contactado a los patriarcas. Y esa diferencia de actitudes ha llevado a algunos investigadores a pensar que eran dos entidades diferentes. Por ejemplo, uno que se llama Ernest Renan. Ernest Renan, que escribe un libro que se llama Historia del Pueblo de Israel, él hablaba de la época eloísta, de los Elohim, de la época de los patriarcas y de Yahvé. Y él pensaba que Jesús había venido para regresar al pueblo judío a su época idílica, a su época pacífica, a la época de eloísta, a la época de los patriarcas.
Entonces, algún comienzo yo pensaba también como él, pero en estas alturas yo pienso que es la misma entidad, solamente que cambió de actitud. La pregunta sería ¿por qué? ¿Por qué el uno era más violento que el otro? Y hasta ahora mi teoría es esta. Esto lo voy a poner en el libro, así que voy a revelarles, hacer un adelanto de lo que voy a escribir. Como, según lo que cuenta la Trajasis, ellos necesitaron la coerción, o sea, la fuerza, para a través de la fuerza adoctrinarlos en el culto ritual. O sea, primero tuvieron que haber muertes por las plagas para que rendan culto, se saben de las plagas. Luego muerte por las sequías para que rendan culto. Ya, no sé. Ese fue el medio, la fuerza fue el medio para conseguir el culto ritual. Yo sospecho que de alguna forma ellos se dieron cuenta que el sufrimiento humano les servía tanto o quizás más que el mismo culto ritual. Pero como que, mira esto. Primero usaron la fuerza para conseguir culto, pero en ese proceso se dieron cuenta que, digamos que la energía del sufrimiento, el ser humano sufriendo, vibrando en en emociones de este tipo, de estrés, de agonía, de dolor, de miedo, le servía de alguna manera. Y decidieron incorporarlo a la dieta. Ya no quiero solamente sacrificio, ahora quiero esto más esto. Y en la época de Egipto, Yahvé quiere ambas cosas. Entonces, noten esto, cuando Yahvé convoca a Moisés para decirle que vaya donde el faraón y de su parte libera el pueblo, le dice esto: tú anda y dile de mi parte que libera el pueblo, pero yo me encargaré, dice Yahvé, de endurecer su corazón para que no los libere, y así tendré una excusa para mostrar mi poder en él y engrandecerme. Y así lo hace como 5 veces. Y ahí se ve también, David, la capacidad que tiene Yahvé, o esta entidad, digamos, de casi posesionarse de la mente de las personas para monitorearlas a su voluntad. Y es que no tienes idea. Puede ofuscar la conciencia. Totalmente. Y eso nos habla del poder de esta entidad. Cuando yo escribí Desenmascarando a Yahvé, yo pensaba que este Yahvé era un recién aparecido, que recién había aparecido en ese momento en la historia. Yo no pensaba que era un Dios más antiguo. Porque inclusive cuando Moisés va donde el faraón y le dice, habla en nombre de Yahvé, el faraón le responde, ¿y quién es Yahvé? Ni conozco ningún Yahvé. Es más, ni siquiera los israelitas conocían a Yahvé. Pero ojo con los detalles. Cuando esta entidad habla con Moisés, le dice esto: trae a mi pueblo para que ustedes me adoren en este monte, cuando lo rescate. Lo primero que le pide es adoración. Trae a mi pueblo para que me adoren en este monte. Adoración, veneración. Mira cómo se va repitiendo los patrones. Aún no había sido rescatado de Egipto. Es decir, aún no había recibido las instrucciones que recibieron después por medio de Moisés. Sin embargo, ellos ya sabían que si no adoraban a este Dios nuevo, los podía castigar con plaga o con peste. En una parte dice, deja libre a mi pueblo para que adore a este Dios. No sea que nos castigue con plaga o con peste. Textual, si me dejas buscar, hasta busco el pasaje. ¿A qué te suena esto? Si no lo alabo, me castiga con plaga o con peste. ¿A qué no suena eso? A Trajasis. Esas palabras del pueblo israelita, que aún cuando no conoce a este Dios, te sugieren que la táctica mostrada en la época prediluviana, narrada en la Trajasis, funcionó. Ya, ok. Ahora, David, una pregunta. Ritual. David, una pregunta. ¿Cuántos animales llegaron a sacrificar en nombre de Yahvé en un solo día? Creo que eran 250.000. La cantidad más grande fue cuando se inauguró el templo que lo inauguró Salomón. Fueron como 200.000, claro. Como 100.000 toros, fue una cosa bárbara. Mira, también tenemos que tener claro una cosa. Hay también que tener, hablando racionalmente, claro que hay cifras un poco exageradas en la Biblia, pero sí nos denota la gran cantidad. En una parte dice que eran tantos los animales que no había lugar para tanto animal.
Sí, digamos, perdón, un bocadillo. Entendamos lo siguiente también. Estamos hablando mucho de lo que es el pueblo judío o hebreo. Sí, También con esto que vos estás diciendo, haciendo un poquito de historia, recordemos que eran 12 las tribus, ¿sí?, que Sí. componían al pueblo, de las cuales hay una que quedó perdida y que todavía no se ha encontrado. Eh, y sería bueno entender que cuando vos mencionás que parece que cada una tenía sus propios dioses y sin embargo había algunos en común, tener en cuenta esto, digamos, que en realidad lo que es el pueblo judío o el pueblo israelita es la combinación de estas tribus, que incluyen también a las tribus de Canaán, a las tribus judías, a las tribus hebreas, y cada uno Eh, trae sus propias cosas. no, Canaán creo que no. Creo que no. Si a no me ver, Canaán. equivoco, los cananitas, que son los que luego se transforman en eso que hoy tanto combaten, que son los... Pero sí, sí, a eso los pasaron a espada, ¿no? A los ok, cananitas. así es, pero la raza hebrea es una sola. O sea, digamos, ellos racialmente se diferenciaban de los demás, porque una de sus mayores consignas era no mezclarse con los demás. Ya, Claro. ellos sí podían caer en el culto de otros dioses, pero por la influencia del contacto con otros pueblos, más no porque fueran una mezcla de varios pueblos, no, no, no era un solo pueblo. Hay un hecho que está en la Biblia y también está corroborado en el libro de los Jubileos, que es en la época de Jacob, al que le cambiaron el nombre por Israel. Hay una mujer, tuvo una hija mujer, Jacob, Dina. Dina fue violada cuando pasaban por un pueblo que se llamaba Siquén. Entonces, sus hermanos en venganza mataron a todos los de ese pueblo. Ya, entonces, eso está narrado en la Biblia. Cuando se habla de este pasaje, en el libro de los Jubileos, el ángel que le narra ese pasaje a Moisés, porque ese libro narra en retrospectiva lo que ha pasado, y le dice que para mí es Gabriel, todo indica que es Gabriel, a Moisés. Le dice, le explica ese evento, la matanza de todos los de Siquén por la violación de Dina, y le dice esto: eso pasó para que quede claro que nunca una mujer israelita tiene que ser tocada por un hombre que no sea israelita. Jamás tiene que pasar eso. A la mujer que permita eso tiene que quemarla viva. Que un varón israelita tome una mujer extranjera, bueno, se puede dejar, pero que un extranjero toque una israelita no se puede permitir. Era una matriz Ah, sagrada, es la semilla sagrada, se le dice a ese pueblo. Sigamos. Entonces, en mi teoría, para llegar a Jesús, ¿no? Las necesidades de estos dioses fueron por etapas. Primero fue culto ritual, luego violencia, que genera el sufrimiento humano. Ambas cosas. Ambas cosas se ven en la época del Éxodo y de la instalación a Canaán. Yahvé quería sangre. En una parte, por ejemplo, le dice, tiene que pasar por un pueblo de un rey que se llamaba Sejón. Estaban todavía Moisés delante a cargo del pueblo. Y le dice a, va Moisés a pedirle a Sejón que lo deje pasar libremente. Y cuando pasa el pueblo, la Biblia dice que el Señor Dios, entre comillas, manipuló a Sejón para que ataque a los pueblos israelitas y a tener una excusa para destruirlos. Otro caso, ya en la época de Josué, porque Moisés murió antes que el pueblo entra a Canaán y tomó la posta Josué. En la época final de Moisés, Dios le dictó una disposición que tenían que desalojar a los cananitas, tenían que desalojarlos. Le dijo, primero ofrecerles que se rindan en paz. Si se rinden en paz, no los ataques. Si te ofrecen resistencia, los atacas. Ya. Y en la época de Josué, Josué mató aldeas enteras. Y dice la Biblia, ningún pueblo se rindió en paz. Esto venía de Yahvé, que los manipulaba para que ataquen y así poder destruirlos sin piedad. Él provocaba la muerte. O sea, él armaba escenarios que terminen en derramamiento de sangre. Este comportamiento se repite en la época de los jueces, en la época de los reyes. Hay un pasaje, los reinos de Israel se acabaron con la invasión de los asirios al reino de Israel del norte y los babilonios al reino de Judá en el sur. En la época en que el rey asirio, eh, se, el rey asirio, ¿quién fue? Sennacherib. Así es, Sennacherib destruyó
el reino de Israel del norte. Y su hijo, Salmanasar, fue el que tomó la posta y quiso hacer lo mismo con el reino que había quedado. En la época del rey Ezequías estaba siendo asediado por los asirios. El rey asirio le manda un mensajero al rey Ezequías para decirle que no confíe en que va a recibir ayuda de los egipcios y que tampoco confíe en su Dios. Le dice esto: porque Jehová mismo me ha hablado anoche para que venga y te ataque a ti. El rey asirio confiesa que si los ataca a los israelitas es por orden del Dios israelita. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, lo que es lo que mencionábamos anteriormente, todo eso que vos estás contando, ¿qué diferencia hay cuando hoy descubrimos los complots que hay con el 11-11, los complots que hay con el supuesto dominio con el petróleo, o sea, con lo del atentado de Boston, la misma metodología? La pregunta es, ¿cómo encaja Jesús en esta historia? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo sospecho que diferencia a Enlil de los otros dioses? Partiendo de la premisa que Enlil es el Yahvé. El Enlil de los textos sumerios es el Yahvé de los textos hebreos. En que todos querían sacrificios rituales, todos querían veneración, pero este ser quería la del mundo entero. Mira, esto lo conocerá también Parcerisa. En la epopeya de Gilgamesh, en el momento previo en que Gilgamesh se enfrenta con Enkidu, Gilgamesh lleva al templo, ¿verdad? Ese templo, dice la narración, era el templo de Anu e Ishtar. O sea, dos deidades comparten un templo. O sea, Sí. tú notas con eso que en los otros Anunnaki no había problema en compartir el culto. Yo sospecho que la diferencia y lo que hizo a Enlil apartarse de ellos es que él quería culto para él solo. Él quería ser adorado por toda la humanidad. Mientras que los otros se conformaban con que 1, 2, 3 pueblos los adoren, él quería que todo el mundo lo adore. Totalmente. Y es el leitmotiv de sus actuaciones futuras. Pero David, supongo que estarás de acuerdo conmigo en que había rivalidades entre ellos. Es decir, esas guerras que se relatan en los textos sumerios y en muchas otras culturas del mundo, yo creo que sí, que realmente se produjeron. Y, digamos, también utilizaron armamento, alta tecnología, armas nucleares. Y de eso hay, bueno, en la India pues salen Los aparecen estos vimanas. Ya, ok. vimanas, Eso es lo que pienso yo. Entonces, Eso es lo que pienso yo yo. sí. ¿Perdona? Ya, mira, para explicarte esto voy a hacer un símil con la actualidad. Hay 2.200 millones de cristianos en general. Y hay, en cifras redondas, 1.800 millones de musulmanes. Ahí nomás suman 4.000 millones de personas. Sumemos a eso los judíos y tenemos una cantidad de 4.000, serán 4.200 millones. Que de los 7.000 millones de personas que somos los que habitamos en el globo terrestre, da más del 60%, más del 60% de seres que adoran al mismo Dios. Este Dios, adorado por más de la mitad de la humanidad, era uno más en la época en que aparece ser mencionado. Los otros dioses de esa época, los poderosos, Du, Anu, Marduk, Asur, Amón, ¿qué son ahora? ¿Cuántas más se mueven ahora? Son prácticamente desconocidos. Este hecho objetivo te dice lo poderoso de esta entidad. Mi enfoque cuando escribí el Sembrador de Yahvé era que este era un usurpador. Yo me preguntaba cómo el usurpador, que no era nadie, llegó a ser lo que es. Ahora yo tengo que reconocer que es muy poderoso y siempre lo fue. Y yo ahora le doy más valor al texto bíblico. O sea, cuando el texto bíblico te dice que, por ejemplo, en el caso de la época de los jueces, Yahvé hace que los madianitas ataquen a su pueblo, a los hebreos. Hace que los ataquen. Y después que los han sometido, hace que ellos, los madianitas, peleen entre ellos. O sea, esta influencia que tenía narrada en la Biblia, esta influencia que tenía Yahvé en los otros pueblos, sí se la creo. Porque es poderoso ahora mismo. Y eso te dice que si era poderoso ahora, no me importa que haya sido en esa época. Su poder actual y el poder que se dice que tenía en esa época
a mí me sugiere que él no necesitaba confrontar con los demás dioses, si era más poderoso de lo que los demás. O sea, hay de hecho que hay descritos enfrentamientos entre dioses, pero para mí esa puede ser hasta una forma de distracción. ¿Por qué? Porque todos estos dioses se alimentaban de lo mismo, de los sacrificios, de la oración. Que estén peleando dos pueblos, por ejemplo, cuando estaban a punto de invadir los asirios a Judá, dice la Biblia, sale el ángel de Yahvé y mató en una noche a 185,000 asirios en una noche. Esas muertes, si aceptamos que pareciera que estas entidades se alimentan de la muerte, del sufrimiento, de la sangre, esa sangre alimentaba a todos los dioses que eran de ese tipo. O sea, estos dioses adoraban a Adak, por ejemplo. Uno, por el patrón de los nombres de los reyes que gobernaron a Siria, se da cuenta que ellos adoraban a Adak, porque, por ejemplo, uno de sus reyes se llamaba Ben Adak, que significa hijo de Adak. Ese Adak al cual ellos adoraban ahí, en esa época, es el mismo Adak que en el Atrahasis, época prediluviana, era un subalterno de Enlil. Enlil lo convoca, Adak, te convoco para que dejes de que caiga lluvia. Era un subalterno de Enlil. Se alimentaban de los mismos. O sea, esas muertes alimentaban tanto al dios de los asirios como al dios de los israelitas. Entonces, muchas veces yo pienso que hasta inclusive esa ficción de enfrentamiento era solamente la forma de inducir a los pueblos a que se enfrenten. La rivalidad entre dioses era, desde este punto de vista, una ficción para provocar enfrentamiento entre los humanos, el fin principal. Entonces, termino rapidito. Enlil, Yahvé, como quería adoración mundial, tenía unos dispositivos que se llamaban las tablas del destino, que le permitían ver el futuro. Él sabía que con ese rol del dios asesino, vengativo, maldito, no le iba a poder servir todo el tiempo. Tenía que en algún momento cambiar estrategia porque la humanidad cambia y los parámetros mentales de los seres humanos cambian. Entonces él fue preveyendo que para la humanidad futura necesitaba otro tipo de enfoque. Entonces ahí interviene Jesús. Para mí, para David Cangá, no como la verdad absoluta, como mi, digamos, hipótesis. El mismo Enlil fue quien envió a Jesús. ¿Para qué? Jesús tenía un mensaje contradictorio. Jesús era la ambigüedad personificada. Bueno, hay una cosita, Canga, antes de entrar o de adentrarnos directamente en entender a Jesús, que aparte ahí entramos en un territorio minado por una cuestión muy simple. Cae en el punto de que es tan conocido que creemos que lo conocemos. Y eso es lo primero que hace de velo. Cuando uno cree que algo lo conoce, por toda la cuestión que hay al respecto, corres el riesgo de cegarte a eso. Pero yo quería preguntarle a Parcerisa algo al respecto, porque está claro entonces, por lo que vamos viendo en el recorrido, de que empieza a haber una relación entre toda esta situación alienígena y Jesús. Vos, Parcerisa, ¿habías empezado a hablar algo de esto al respecto? A ver, primero de todo quisiera añadir que un poco incidir sobre las razones que llevaron a los romanos a sentenciar a Jesús, ¿no? A ver, cuando los grandes sacerdotes y fariseos reclamaron en asamblea al Sanedrín para sentenciar a Cristo, estos lógicamente lo acusaban de atentar contra los principios de su Dios Yahvé, o sea, de las leyes, ¿no? Y aquí también tengo que decir que el apóstol Pablo luego defendió que las leyes de Yahvé perdían la vigencia, su perdurabilidad se detenía a partir del nacimiento de Jesús. Y a su vez Jesús decía que las leyes de Yahvé perdían su vigencia cuando llegaba Juan Bautista. El caso es que Jesús no creía en estas leyes. Pero bueno, volviendo al tema. Claro, hay que decir que a ojos de la política romana o de sus leyes,
Jesús fue realmente acusado y sentenciado como un peligroso agitador político. No era solamente porque decía ser hijo de Dios y que se proclamaba rey. En esa época Roma permitía todo tipo de credos religiosos. Había una cierta libertad para que el pueblo judío creyese en lo que quisiera. Pero Jesús creó un alboroto que llegó a agitar la política de ese momento. Y en base a esa amenaza, Poncio Pilato se vio forzado a dictar sentencia, aunque él, lógicamente, como todos sabemos, no estuvo de acuerdo al no ver en este personaje ningún tipo de delito, ¿no? Pero bueno, a lo que íbamos. Para mí, Jesús era un ser modificado genéticamente por los dioses Anunnaki. Y eso explicaría en parte ese supuesto potencial interno que tenía para obrar milagros. Curaciones, exorcismos, caminar sobre el agua, etcétera, todo tipo de prodigios. En los textos apócrifos se nos cuenta que ya los abuelos de Jesús eran alimentados con un maná especial que les daban los ángeles. Y María, por supuesto, fue alimentada y vigilada por estos ángeles desde que nació. Por lo tanto, hubo una intervención de estos seres extraterrestres o interdimensionales desde mucho antes de la propia concepción de Jesús. Para mí, este señor era un ser humano modificado genéticamente y probablemente un híbrido. Creo que es un experimento, pero, por ejemplo, si me preguntas quién es el padre de Jesús, desde luego, humano, no. Por parte de María, está claro que sí, y María, como tú mismo dices, María era descendiente del rey David, tenía sangre. Así es. Y el rey David ya no era humano, ya era era un híbrido, como yo te expliqué, así es. Un híbrido. Entonces, a partir de ahí, si ya era un híbrido por parte de madre, pues imagínate que la llaman la Virgen. Cuando aquí hay dos cosas. O esta señora fue inseminada y por eso era virgen, o bien, como dicen los textos apócrifos, lo poco que yo sé, se dice que tras una larga ausencia, José regresa a casa, habiendo dejado a varias doncellas con María para que custodiaran su virginidad, y al volver se la encuentra encinta. Luego José pregunta a las doncellas y éstas le dicen: ningún hombre ha tocado a María, a no ser que alguno de estos ángeles del Señor que bajan a menudo a darle un maná la haya tomado. O sea que estamos hablando de que el padre de Jesús probablemente fue uno de estos seres divinos. Yo, si me preguntas... A mí no me queda duda de eso. Además que está corroborado por el Corán. Enlil necesitaba una religión que le lave la cara. La misión de Jesús es hacer más dulce el mensaje de Enlil. Crea una nueva religión con un mensaje supuestamente diferente, porque esa era la excusa. Porque si hubiera habido un mensaje contradictorio, no había ruptura. Él estaba ruptura que cree otro dogma. Entonces, este mensaje en apariencia diferente fue la excusa que usó Jesús para dar origen a otro dogma. Esa nueva religión, supuestamente diferente, adopta el mismo Dios. Pero aquí la pregunta sería... ¿Perdón? Pero aquí la pregunta sería si Jesús era consciente de esta manipulación. Yo pienso que sí. ¿Sabes por qué? Porque mira, ¿por qué? Porque pienso que sí. Porque después, ya, él creó esa religión, pero gracias a quién se expandió, porque lo que diferenciaba al judaísmo, el cristianismo, es que el judaísmo es una religión encerrada, mientras que el cristianismo es una religión contaminante, como una plaga que se va distribuyendo. Entonces, la diferencia la hizo Constantino, porque él, mientras estaba al mando del Imperio Romano, la adoptó como religión oficial. El que él haya hecho eso implicó que con el poder del militar la impusiera por la fuerza en los territorios dominados, y así se expande el cristianismo por Europa, y así luego se expande por América. La pregunta es, ¿por qué Constantino adoptó esa religión? Y las crónicas dicen que Jesús le habló en sueños y le dijo: tienes que pelear por mi causa, para que tenía una batalla contra el emperador romano de Oriente. Gracias a esa batalla se hizo toda Roma. Pero ¿por qué la ganó? Dicen las crónicas que Jesús le habló y le dijo: si pinta mi nombre en tus escudos, ganas la batalla de Puente Milvio. Y así Constantino, gracias a esa ayuda de Jesús, adoptó al cristianismo como religión oficial.
está en todos los eventos. O sea, no fue Pablo quien contactó a Constantino, fue Jesús, es lo que dicen las crónicas. Entonces yo por ese caso específico, pienso que él era muy consciente y que su real misión era eso, ser una especie de doble agente doble, que juega a favor de dos bandos. O sea, realmente a favor de uno, pero aparece a favor de otro. Mira, fue una misión exitosa. Lo que propongo, así como cuando hace unos días atrás tuvimos la entrevista con Parceriza, y por lo surgido en esa entrevista, es que decidimos sumarte a vos en este caso, porque se abrió un nuevo tema, está claro que hoy está sucediendo lo mismo. Toda la relación, como decíamos en un principio, que hay entre la historia de Jesús en particular, porque todo lo que fue el Antiguo Testamento quedó muy claro y no hay ninguna duda de todo lo mencionado. Ahora, aquí se está abriendo un nuevo tema. Yo lo que te propongo, tanto a Parceriza como a Kangá, es que dentro de un tiempito hagamos una entrevista donde exclusivamente tratemos todo el tema de la relación alienígena con Jesús, porque es tan amplio el tema y es tan vasto lo que hay para hablar y aparte hay tanto contra qué confrontarlo que merece un tema, una entrevista, un debate en sí mismo. Por lo tanto, propongo hacer un pequeño nudo que nos dé pasaje a entender cómo en todo caso ese mensaje que fue transmitido desde el Nuevo Testamento incide hoy en día. Y aquí la pregunta, entonces, siendo la Iglesia Católica la principal fuente de esa transmisión, independientemente después de las subdivisiones que haya tenido, la pregunta que yo quiero plantear, y la dirijo un poquito hacia Parceriza en este primer momento, es, David, ese mensaje que transmitió, que estamos hablando desde dónde llegó, ¿qué relación tiene hoy en día con la ufología? Con la ufología, pues para mí todo. Es decir, hay una clarísima relación entre la Iglesia Católica y los ovnis. Empezando por un encuentro con extraterrestres que tuvo el Papa Juan XXIII. Este suceso tuvo lugar en su residencia veraniega de Castell Gandolfo en 1961. Juan XXIII paseaba por el jardín junto a su asistente cuando vieron como una especie de nave de aspecto oval tomaba tierra a pocos metros. De esa nave descendía un ser de aspecto humanoide envuelto en una luz dorada. Claro, el Papa al ver eso se arrodilló ante ese ser y rezó. Después se aproximó a él y mantuvo una conversación de entre 15 y 20 minutos. El asistente parece ser que jamás llegó a saber de qué estuvieron hablando. Cuando hubo terminado esa conversación, aquella entidad se subió a la nave y el objeto despegó. El asistente preguntó a Juan XXIII sobre lo ocurrido y este solo dijo: los hijos de Dios están en todas partes. Algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos. Eso fue lo que le dijo al asistente. Aquí que cada cual lo interprete como quiera, pero parece que la Iglesia tiene muchísima más información de lo que pensamos sobre el tema ufológico. Otro ejemplo bien claro, las apariciones de Fátima. Los 3 niños vieron una criatura que nada tiene que ver con la Virgen, y sí con el tripulante de un ovni. Entre mayo y octubre de 1917, los 3 niños de Fátima, conocidos por los nombres Lucía, Jacinta y Francisco, tuvieron varios encuentros con un ser de baja estatura, no más de 1 metro. Su cabeza estaba cubierta, decían, por un manto, que probablemente se teoriza que fuera un casco, una especie de casco. Y en su pecho llevaba un objeto que emitía una gran luz. Por supuesto, la Iglesia interpretó que eso era un rosario o bien el Sagrado Corazón de María. Pero en ufología es típico ver entidades portando extraños objetos brillantes en el pecho o bien en la cintura. O sea, es algo muy común para cualquier persona que lo estudie. Aquel ser descendía además de una especie de haz de luz compacto, algo muy habitual en casi todos los casos de encuentros del tercer tipo. Cuando se terminó la aparición, otro síntoma de que aquello tenía mucho más que ver con un ovni que no con una aparición divina. Al desaparecer se oyó un trueno, una estampida.
y además se vio en el cielo como una especie de nubecilla, algo que los ufólogos conocemos sobradamente. El efecto de estampida se relaciona directamente con el sistema de propulsión de estas naves. No hay que olvidar que, en definitiva, todo esto ocurrió en una zona rural con mucha tradición religiosa y todo fue interpretado bajo la lupa de la Iglesia como una aparición de la Virgen. Se cambiaron muchísimos detalles, tanto de la complexión física como de la vestimenta que llevaba aquel ser, para que todo encajara en esa devota visión de la Iglesia, ¿no? Pero ya digo, hay muchísimas más cosas. Antes, por ejemplo, David ha comentado lo de las tablillas de los destinos. Yo lo hablé mucho de este tema, en especial en el capítulo de Pazuzu y las tablas del destino o algo así. Entonces, las tablillas, sí, se le adjudica una propiedad de poder ver más allá del espacio y el tiempo, de poder ver incluso el futuro. El caso es que a este respecto la Iglesia también parece que conoce este tema. Se ha hablado muchos años en círculos del Vaticano de que tenían un objeto llamado el cronovisor. El cronovisor, no sé si habéis oído hablar de él. La verdad yo no, en lo particular no. No, tampoco. Pues no sé yo si guardaría relación con esto que dices tú ahí, estas tablillas de los destinos. Sí. Bueno, pero bueno, que es que va muy vinculado, ¿eh? O sea, el tema de la Iglesia va muy vinculado con el Arca de la Alianza, ¿no? Otro elemento. Otro elemento que deberíamos dedicar un programa en sí mismo. Enteramente. Y está claro además que antes de todo este revuelo reciente en la Iglesia Católica con la renuncia del Papa Benedicto y la asunción de Francisco, casualmente la revelación o mejor dicho, más que revelación, la Iglesia Católica admitiendo desde sus observatorios la posibilidad de la vida extraterrestre, con la misma frase que vos mencionabas: somos todos hijos de Dios. Está claro que hay toda una serie de situaciones en donde igual la Iglesia, por estrategia, que esto también lo nombraba un poquito antes Kanga, siempre se caracteriza por, antes de que pase algo, abrir el paraguas para después adjudicárselo. Hay un tema. No es tan fácil que ellos acepten de plano o sin condiciones que hay otros seres en otros planetas. ¿Por qué? Porque el eje principal de la Iglesia, al menos de la Iglesia Católica, ellos parten de la premisa que todos somos pecadores y la única forma de redención es a través de la fe en Jesús, que todos hemos nacido pecadores porque hemos heredado el pecado de Adán y Eva, es lo que dice la Iglesia, y solamente Jesús te salva de eso. Mientras en el dogma judío la redención venía a través de las ofrendas rituales personales, acá es Jesús. Pero en ambos dogmas, que son dogmas, está el eje central de que tú eres un pecador y yo te puedo dar la solución, nadie más que yo. Ok. ¿Cuál es el problema con los extraterrestres? Que, como una vez dijo un sacerdote, si existen, también están sometidos a la redención por Cristo. ¿Por qué? O sea, no les sirve un ser que no necesita a Cristo. Entonces, por eso es que es un tema incómodo para ellos. Porque si esos seres no nacieron de Adán y Eva, no tienen ese pecado. Y el pecado es el cebo. Todos somos pecadores y es que es un dogma. Está claro, como decíamos en un punto, que merece en sí mismo un debate, una entrevista, todo lo que tiene que ver, vamos a decirlo así, desde el Nuevo Testamento en adelante, ya sea a través del Corán o ya sea a través del cristianismo. Lo que propongo es que de este encuentro, de este primer encuentro que tenemos, llegado el momento, hagamos dos programas dedicados a, uno, objetos mencionados en los distintos
libros sagrados, ya sean los Vimanas, el Arca Sagrada, etcétera, y hacer un programa de la relación que tienen esos objetos con el mundo de la ufología, y un tema que tenga que ver con un nuevo debate del Nuevo Testamento y todo lo que eso incluye, también respecto de la continuación de esta charla. No sé si están de acuerdo y si les parece. Claro, sí. No tengo ningún inconveniente, me parece muy Porque bien. realmente te digo, es tan rica la charla, es tan rica la entrevista, que me da la sensación de que pueden pasar 5 horas más y todavía vamos a seguir abriendo temas. Y cuando un tema es tan extenso, me parece que también la gente necesita ver y analizar y llegar a conclusiones y retomar el tema. Por eso les propongo hacer esta cuestión. Por lo tanto, les propongo hacer un pequeño salto cuántico momentáneo y que le dediquen unos minutos cada quien a primero, dónde la gente los encuentra, dónde sigue sus trabajos, cuáles son sus próximos proyectos y lo que gusten. 5 minutitos cada uno para cuéntenos de su presente y de su futuro. Parceriza. Bueno, yo tengo ese proyecto de hacer una nueva saga. O sea que, bueno, en principio lo que hemos citado aquí es solamente la punta del iceberg. Junto con David Cangá vamos a intentar, los dos juntos, bajo nuestra visión, exponer todos aquellos aspectos ignorados, olvidados, manipulados, tanto de la figura de Jesús de Nazaret como de la tergiversación de pasajes del Antiguo Testamento, que se sacaron de la manga unos cuantos profetas para ofrecernos un Nuevo Testamento plagado de falacias. Entonces, bueno, creo que tanto David como yo estamos de acuerdo en situar a los Anunnaki como el eje conductor de todo este relato bíblico. Así es, así es. Y vamos a intentar hacer algo que tenga cara y ojos. Y creo que va a ser la oportunidad o el momento para rebatir a Sitchin. Digamos, que no quede esa obra de los Anunnaki como algo que era, sí, firmado por David Parcerisa y ahí se queda. No, vamos a intentar evolucionar un poco más e intentar introducir aspectos que contradicen un poco la visión sitchiniana. Bien. Entonces, bueno, eso también creo que va a ser un gran placer para David. Y Parcerisa, ¿dónde te encuentra la gente que quiera seguirte? ¿Cómo te contacta? Bueno, mi página es www.davidparcerisapuig.com.ar. Bien, aunque sinceramente creo que todos la conocemos, porque tenés una gran cantidad de seguidores. Sí, bastante. Estoy satisfecho, sí. Bien, y vas por más, me imagino, sobre todo con este nuevo trabajo. Bueno, ya veremos. A ver, yo avanzo el título de esta nueva saga que se va a llamar Los Anunnaki en la Biblia. Bien, y respecto de la celda planetaria, ¿qué nos queda por ver todavía? Poquito ya, porque decidí acabar de agotar todos los registros que tengo grabados, ¿no? Registrados de estos investigadores y colaboradores con los que he podido contar. Y ya solo falta hablar un poquito más sobre, digamos, la huella de los dioses, ¿no? Esto un poco en general lo que hemos hablado hoy. Y no sé, creo que 3, 4 capítulos, a lo sumo 5, habremos ya terminado esta saga de colaboraciones, que para mí ha sido una experiencia magnífica, pero tengo ganas de regresar otra vez a los orígenes y creo que es lo mío, indagar en el pasado. ¿Me interesa mucho el futuro? Sí. Pero creo que la única forma de llegar al futuro es desde el pasado, es decir, con las lecciones bien aprendidas de dónde venimos, solo así podremos entender hacia dónde vamos. Bien, bueno, ansiosos de poder compartir este material. ¿Tenés algún tiempo estimado de cuándo estará disponible? Esta nueva saga de los Anunnaki. Así es. Bastante tiempo creo que va a pasar. Bastante difícil darte una fecha porque necesito mucho material. Necesito mucha colaboración de diferentes artistas, gráficos, de vídeo, efectos especiales y la música. La música en parte la compongo yo porque utilizo ciertos programas también de digitales, ¿no? Pero bueno, me gusta mucho contar con colaboraciones. No me gusta tampoco
digamos, serio el que lo ate ahí todo, ¿no? Me gusta contar con la ayuda de otros colaboradores. Bueno, esperaremos entonces, llegado el momento de compartir este nuevo trabajo que vas a realizar, que si, como decías, la punta del iceberg es de lo que hoy estamos hablando, bueno, sinceramente va a ser muy, muy, muy esperado. Pero bueno, yo tengo la suerte de contar con David, porque David es una mina. Es una mina en todos los... Es mi experto bíblico. Bien, muy bien. Bueno, entonces, haciendo el salto hacia el otro David que hoy tenemos, Kangá, contanos qué podemos esperar de vos en el futuro y dónde te podemos encontrar al respecto. Bueno, lo que se viene, el proyecto que tengo en este momento es un nuevo libro. Esta de construcción ya está en un 65%. Y en ese libro trataré de ser lo más explícito en un poco de las cosas que ya he hablado en esta tertulia, ¿verdad? O sea, me parece necesario dejar por escrito el cambio de enfoque que he sufrido en relación a Desenmascarando a Yahvé. Eso por el momento. De ahí yo voy a colaborar con mi amigo, que es mi amigo David Parceriza, en lo que él necesite de mí para su nuevo proyecto. ¿Y dónde me pueden encontrar? Bueno, tengo una página en Facebook, David Kangá Corozo, y mis libros los pueden encontrar en Amazon también como David Kangá, y también tengo una página web que es David Kangá Corozo, fácil de encontrar en internet buscando en cualquier buscador. Bueno, sinceramente un gusto compartir este espacio, porque así como cuando en un principio del encuentro decíamos o bien mencionabas que el secreto es la pregunta correcta, también cuando uno hace la pregunta correcta lo que encuentra detrás son más preguntas. Y eso es lo que hoy hemos abierto aquí, como decíamos, preguntas que para recorrerlas necesitan un espacio propio. Por eso esta oportunidad que entiendo de próximamente hacer otros encuentros donde tratemos estos temas que surgían. Mis más sinceras gracias tanto a David Parceriza, directamente desde España, como a David Kangá, directamente desde el Ecuador. Desde aquí, desde Argentina, les agradezco esta integración que decíamos que gracias a esto de agradecer y festejar, crecer constantemente, y qué mejor que contar con figuras de la talla de ustedes, como decíamos, astros que además muestran que el secreto es brillar y el brillo se potencia y que puede brillar más de un mismo sol en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Muchas gracias desde el Otro Camino.org a ustedes y nos encontramos en otro próximo videoprograma. Muchas gracias. Gracias a ti, Cristian. Saludos, David. Gracias.